quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos son buenos lectores acá? ¿Cuántos les gusta leer? Aquí como 2, 3, ¿listo? ¿Y qué le engancha a usted de un libro? ¿Qué lo engancha de un libro? ¿Qué le gusta de un libro? La historia, pero ¿qué tiene que tener? Porque pues contar historias, mucha gente cuenta historia, pero un libro bueno, ¿por qué nos engancha? Bueno, una enseñanza, pero ¿qué más? La trama, el desenvolvimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, coloquémoslo, entonces llevémoslo a términos de cine, de películas, ¿verdad? ¿Qué lo engancha a usted de una película? El que lo tengan ahora la expectativa, ¿verdad? Bueno, no sé si ahora presentan, yo creo que no mucho presentan esas películas, pero ¿recuerdan las de Agatha Christie? Que era siempre, bueno, lamentablemente siempre era con muerte, pero mataban a alguien y uno siempre era, ¿quién fue? Y pareciera que todos lo hubieran matado y uno, pero ¿quién fue? Y al final de la película, el que menos pensaba uno era el que lo había hecho. Y generalmente uno está mirando los pequeños detalles que hay en la película o en el libro para saber lo que hay. Ahora, por ejemplo, menos mal que yo leo un libro solo, pero ver una película con mi esposa, a ella no le gusta verla conmigo. Porque sea el libro o sea la película, yo generalmente voy avanzando y digo, ¡pum!, pasó algo, pero espere, ¿de dónde vino esto? Y si es la película, me devuelvo a ver dónde fue que pasó esto, qué fue lo que dijeron, o si es el libro, me devuelvo a ver qué fue lo que sucedió, y esa historia nos va enganchando. Entonces, por la intriga, oiga, Nancy no me levantó la mano. ¿Usted por qué levantó la mano? ¿Sí la levantó? Ah, bueno, ¿y por qué le gusta un buen libro? Entonces conteste, por favor, chatica. Ya, claro. Que capte la atención todo el tiempo, ¿verdad? Entonces un buen libro es aquel que nos lleva a una intriga, que nos lleva a mirarnos qué es lo que está pasando, que nos tiene todo el tiempo a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Y quiero decirle que la Biblia, cuando yo me pongo juicioso realmente a entender la Biblia y a escudriñarla, la Biblia es eso. Así que obviamente debería ser más que suficiente para nosotros amarla, porque es la palabra de Dios. Ya eso, ya es el top, es la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, yo voy a amarla y voy a quererla. Pero yo podría adicionar a eso, adicionar de que la palabra de Dios es entender que la palabra tiene algo que nos permite conectarlos. Decía esta mañana que la palabra Biblia viene del griego biblios, que significa biblioteca, y que en la Biblia usted es como una pequeña biblioteca de varios libros. Pero algo que tienen como característica estos libros es que no son temas aislados, ¿no? Por allá uno habló de una cosa y el otro habló de otra, no, sino que todo se encadena y todo tiene una razón de ser. Y hoy en especial en lo que quiero contarles es mirar como un hecho que pasa de pronto desapercibido por allá al principio de la historia, que no se menciona sino tal vez en 2 o 3 versículos, y que uno como que lo lee y dice, ah, sí, chévere, y no vuelve a aparecer nada. Al final de la Biblia vuelve a tomar una relevancia importante y uno dice, wow, pero espere, que devolvamos la cinta, devolvamos otra vez a ver qué fue lo que pasó y de dónde salió esto. Y de eso es de lo que quiero hablarles hoy, que me parece a mí espectacular. Ahora, el estudio que hemos venido realizando es el estudio de Hebreos, y en ese estudio entonces se menciona este personaje que solamente aparece por allá una vez al principio y jamás vuelve. Y tal vez si uno no ha llegado a este texto, uno diría, ¿y para qué escribieron eso? Pero que al final cobra relevancia y nos va a permitir entender el porqué de la situación. Así que el autor de Hebreos viene hablándonos, es más, en el estudio que yo les he hecho, viene hablando de ese personaje, y usted ni me ha preguntado jamás, oiga, pastor, ¿y qué es lo que hablan? Nada, desapercibido. Pero hoy vamos a hablar de ese personaje y vamos a entender por qué es importante. Entonces, en el libro de Hebreos, en el estudio que hemos hecho, cuando estábamos por allá en el capítulo 5, en el versículo 6 dijimos, tú eres sacerdote, está hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden no están las notas porque esto ya usted lo vio, según el orden de Melquisedec. Y después en el capítulo 5 versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y va a Hebreos 6:20 y dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de... Oiga, ¿y quién es Melquisedec? Porque ¿qué importancia tiene? Pues sí, según el orden de Melquisedec, pero ¿quién es él? ¿Dónde aparece? Usted le hablan de Elías, de Eliseo, le hablan de Moisés, le hablan de David, le hablan de Abraham, y usted dice, claro, pero Melquisedec, ¿y él quién es? ¿Dónde aparece? ¿Qué es? O sea, ¿por qué es importante? ¿De qué nos habla? Y eso es lo que vamos a mirar hoy.
Y la idea es que podamos entender eso que aparece tan cortico ahí en el Génesis, por qué es relevante ahora para nosotros en este momento. ¿De acuerdo? Ahora, hemos venido hablando de cómo el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos mejor, porque no es libro sino es carta, está enfocada en mostrar la grandeza de Cristo, en mostrar cómo todo se centra en Cristo, cómo Él es el importante, el maravilloso, y cómo nosotros vamos a encontrar la salvación a través de Él, cómo vamos a encontrar la vida eterna a través de Él, a través del ministerio que Él ha hecho. Ahora, déjenme hacer acá un paréntesis porque creo que es importante, más adelante lo voy a enfocar, pero algo que yo pienso es que para nosotros de pronto lo conocemos porque hemos leído la Biblia, pero no es tan importante o no era tan relevante como era para los hebreos, y en especial para los hebreos en el tiempo que fue escrita la Biblia, que fue antes del año 70. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque tal vez nosotros en nuestra historia no conocemos tanto lo que está sucediendo allí. Si nos hablan a nosotros, por ejemplo, creo que los hermanos venezolanos que están acá, si decimos, oiga, y el 9 de abril, eso cómo fue de duro, ¿verdad? Pues todos los que estamos acá entendemos, sí fue duro, pero los venezolanos dirán, el 9 de abril, ¿qué pasó luego? Porque ellos no están familiarizados con esa historia. Entonces lo mismo es lo que quiero decirle. A veces nosotros no estamos tan familiarizados con la historia de los hebreos, que puede ser que haya detalles que pasemos desapercibidos y no le entendamos la importancia porque simplemente no conocemos la historia. Pero gracias a Dios el Señor nos permite conocerla a través de su palabra. Y entonces cuando hablamos de Hebreos, de la carta a los Hebreos, lo que Él está pretendiendo es realmente realzar el ministerio de Cristo y lo importante y lo significante que fue Cristo. Y parece que en toda la carta dijera lo mismo, pero no está diciendo lo mismo. En cada parte de lo que está hablando, como que está agregando algo, nos está diciendo algo nuevo y nos está permitiendo conocer esa grandeza de lo que Dios quiere. Porque a veces nosotros pensamos que bueno, sí, pues que Jesús nos escogió y fue a la cruz por nosotros y nos perdonó y somos salvos y ya. Pero no entendemos lo que significa, y aunque nosotros tenemos la gracia como ese regalo inmerecido, como ese regalo que Dios nos dio, a veces no somos conscientes de que ese regalo que Dios nos dio tiene un valor muy grande por todo lo que tuvo que suceder. Y déjeme, no voy a entrar en política, no es de política esto, pero déjeme decirle algo que entendemos en el contexto. Ahorita en el país hay un conflicto porque hay un proceso de paz, pero ese proceso de paz que como que no tiene fundamento. Es que hacer la paz no es solamente decir, oiga, hagamos la paz, sino que tiene un montón de factores. Bueno, el que Dios se reconciliara con el hombre no era simplemente nos reconciliamos, sino que era necesario toda una serie de circunstancias que sucedieran para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Y Cristo es la vida de Dios hecha carne que permite que ese plan de salvación se haga valedero. Así que la gracia, aunque para nosotros es un regalo, ese regalo costó un gran precio y tiene un gran valor y nos bendice a nosotros de una gran manera. Ahora, también hemos hablado de que somos elegidos. Bueno, pero ¿qué significa o qué trascendencia mejor tiene el que seamos elegidos? ¿Por qué fuimos elegidos? Y el por qué no se lo puedo explicar porque nunca lo entenderé. No éramos merecedores de haber sido elegidos, pero más bien la pregunta es ¿para qué fuimos elegidos? ¿Por qué Dios lo eligió a usted o por qué Dios me eligió a mí para ser llamados hijos de Él? Y eso es lo que vamos a hablar en esta enseñanza, y el título es Uno mayor entre nosotros. No uno mayor que nosotros porque eso ya lo sabemos, sino uno mayor entre nosotros. Entre nosotros hay uno mayor. Hay uno que fue capaz de vivir en santidad, y creo que acá, si yo hablo de Cristo como Dios, obviamente es obvio, es Cristo, es Dios soberano, santo, eterno. Pero si yo miro a Cristo como hombre, yo entenderé que Cristo como hombre, que vino a la tierra y se colocó en nuestro lugar, nos supera a todos a millares de distancia. Porque Cristo como hombre, Jesús como hombre, se mantuvo santo. Que donde usted falla cuando tiene malos pensamientos, Jesús jamás falló. Que donde usted falla cuando tal vez permite que de sus labios salgan mentiras o palabras deshonestas o calumnias o críticas, Jesús nunca falló.
Cuando tal vez usted con sus acciones ha pecado y ha fallado y ha ofendido y ha dañado a otros, ha ofendido al mismo Dios, Jesús nunca falló. Por eso es uno mayor entre nosotros. Uno que realmente marca la diferencia entre nosotros. Ahora, vamos a hablar de ese mayor, pero entonces volvamos otra vez al pueblo de Israel. Ahora sí, compañeros bolivarianos, todos los colombianos y venezolanos que hay acá, si nosotros nos hablan de Simón Bolívar, ¡bum!, de una vez nos viene a la mente algo especial. Ahora, póngase por un momento usted en el papel de judío. Usted es israelita de nacimiento, usted es judío. ¿Qué creen que siente un judío cuando le mencionan a Abraham? ¿Qué sentirá cuando le mencionan a Abraham? El padre, el fundador, el inicio. O sea, para ellos Abraham es un ¿qué? Un referente. En su historia Abraham es alguien importante. De Abraham viene el pueblo, pero Abraham no solamente tiene estas características por ser el que inició el pueblo, y no solamente porque fue el que recibió la promesa, sino que Israel, literalmente, si usted lo entiende, Israel es un milagro. Estoy hablando del Israel físico, pero voy a llegar al Israel espiritual. Pero Israel es un país, o es una nación que viene producto de un milagro. Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te daré un hijo y de esa descendencia habrá un gran pueblo. Pero resulta que la esposa era estéril y que él era anciano, y que le dio la promesa cuando tenía 75 años, pero se demoró como 25 para cumplirla. Así que cuando Abraham va a concebir a Isaac, ya tiene 100 años. El viejito ya ni la saliva pasa. Y la abuelita, además de ser estéril, dice la palabra que había perdido el uso de las mujeres. Quiere decir que ya estaba en época de menopausia. O sea que era imposible. ¿Era qué? Imposible que ella quedara embarazada. Pero aquello que era imposible fue posible por Dios. Y este hombre pudo concebir en su esposa un bebé, y de ese bebé llamado Isaac nace una nación que es la nación de Israel. Así que Israel en sí mismo es un milagro, porque viene como producto de la promesa. Así que para Israel Abraham no es cualquier persona. Abraham es ese amigo de Dios que le creyó a Dios, que por la fe colocada en Dios caminó en él. Estaba en la clase hace un momento y a veces yo le hago preguntas a los estudiantes que como que cuando la hago me estoy haciendo la pregunta yo mismo y como que el Señor me cachetea. Pero nosotros todos creemos en Dios, pero la verdad es que creemos en Dios cuando tenemos problemas. Porque si yo creo en Dios nunca debería estar afanado. O sea, si yo creo en Dios, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios va a hacer todas las cosas, o que lo que Él haga va a ser lo mejor porque Él es Dios. Pero ¿cuántas veces nos angustiamos, verdad? Ay, ahora no me alcanza la plata, ahora no tengo esto, ahora tal otra cosa, y nos angustiamos. Pero acá lo que hay es una certeza. Abraham le creyó a Dios, y por creerle a Dios se convierte en este hombre. Ahora es el padre del pueblo de Israel. Más adelante han pasado los años, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. Entonces están en el exilio, van a la esclavitud. Después viene Moisés, lo liberta. Y en el desierto Dios elige a Moisés como ese caudillo, para que a través de él venga la ley y venga todo el sistema levítico, que son los sacrificios, que son los sacerdotes, que son las cosas que está haciendo. Y este hombre se convierte en otro referente. Pero Moisés y la tribu de Leví viene ¿de quién? ¿De los lomos de quién? De Abraham mismo. Ahora, esto es importante y acá quiero colocarlo en escena. Recuerde que estamos en una película y vamos a ir a la película. O sea que la película empieza acá y está con Abraham. Y Abraham le creyó a Dios, y por creerle a Dios le fue contado por justicia. ¿Abraham es de la ley o es de la gracia? De la ley. ¿De la ley? Muy mal. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Es de la ley o de la gracia? De la gracia. Aparece Moisés y viene la ley. Y la ley que decía: haz esto y vivirás. Así que Moisés y todo el pueblo empieza a funcionar ¿en qué? En la ley. Pero aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús, Juan 1:17 dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio ¿de quién? De Jesucristo. O sea que ¿dónde empezamos? En la gracia. ¿Por dónde pasamos? Por la ley. ¿A dónde finalizamos? En la gracia. ¿Van conmigo? Pilas, no se pierdan. Empezamos en la gracia, pasamos por la ley, pasamos a la gracia nuevamente. Ahora estamos en el patriarca Abraham. Uy, así los tengo así.
Eso me gusta. Así, pilas, no se me duerman. ¿De qué es Abraham? Gracias. Moisés, Abraham, Moisés, Jesús, gracia. ¿Listo? Ahora, este hombre Abraham que está allí, usted conoce el corazón de él, que por su corazón un día se llevó a Lot, sabemos todo lo que pasó, tuvo que separarse, pero Abraham se entera que su sobrino Lot ha sido secuestrado. Y hay una guerra entre naciones y hasta ahora Abraham no se ha querido meter en ese rollo, no es el asunto de él. Pero cuando él se entera que su sobrino está secuestrado, él va y entra en la guerra. Y entra en la guerra con el único propósito de ir y liberar a su sobrino. Entonces va a pelear la batalla. Las naciones con las que se une Abraham vencen, liberan al sobrino y él va de regreso. Y cuando va de regreso, y lo digo textual porque cada detalle cuenta, no lo voy a leer yo ahorita, pero se lo voy a mostrar después. Cuando él regresa, dice que viene el rey de Sodoma y el rey de Sodoma le va a hablar, pero aparece otro rey. Es el rey de Salem, y cuando el rey de Sodoma se da cuenta que viene el rey de Salem, el rey de Sodoma como que hace esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ese rey haga eso? ¿Qué está reconociendo? Que es superior. Yo soy el rey de Sodoma, pero no, llegó el rey de Salem. Por favor, siga. Por favor, usted hable primero. O sea, está reconociendo el rey de Sodoma, que está reconociendo que ese rey es ¿qué? Superior. Uy, están pilas. ¿Qué es superior? ¿De acuerdo? Y entonces ese rey viene a hablar con Abraham. Y esta es la única parte donde aparece Melquisedec. Y es Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¡Ay! ¿Qué era? Rey y ¿qué? Y sacerdote. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Qué fue lo que hicimos hace un momentico? La cena. ¿Y qué representa el pan? ¿Y qué representa el vino? ¿Y qué fue lo que llevó el rey de Salem a Abraham? El pan y el vino a nosotros nos representa la redención, el regalo de Dios. Y este rey de Salem viene a Abraham y le saca pan y vino y le bendice diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¡Wow! Y no menciona más. Y no vuelve a hablar más de Melquisedec. Y uno diría: ¿y eso como para qué? Pero al final ya vemos cómo 3 veces el autor de Hebreos ha hecho referencia a Cristo, diciendo que el sacerdocio de Cristo es según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces debe ser importante. Y si el rey de Sodoma le dijo: por favor siga usted, debe ser importante. Ahora déjeme hacerle solamente una explicación. En teología hay 2 términos en teología. Uno se llama teofanía y otro se llama tipo de Cristo. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es que uno realmente cree que fue Cristo en el Antiguo Testamento que apareció en esa escena, en esa situación, en ese momento. Un ejemplo: cuando el rey Nabucodonosor mete a los amigos de Daniel al horno de fuego, cuando él va a mirar adentro, ¿cuántas personas ve? 4. Metió 3, ¿y cuántas ve? 4. ¿Por qué ve 4? Porque el cuarto se cree que es Jesús. Y es que una teofanía, porque literalmente se cree que es Jesús que está allí. Tipo de Cristo. Entonces Isaac va a ser llevado por su papá al sacrificio, y cuando el papá levanta el cuchillo le dice una voz: detente, y entonces se encuentra un cordero, y ese cordero se convierte en el sustituto de Isaac que iba a morir. O sea que Isaac se convierte ¿en qué? En un tipo de Cristo. No es Cristo, sino tipo de Cristo. Entonces la teofanía es que es Cristo, tipo de Cristo es que representa. Hay una discusión entre algunos teólogos. Algunos piensan que Melquisedec es una teofanía. Otros dicen no, Melquisedec es un tipo de Cristo.
¿Yo qué pienso? Que realmente es un tipo de Cristo. Ahora, ¿por qué piensan que es una teofanía? Porque la palabra dice que Melquisedec ni de generación se conoce, ni de dónde viene, ni para dónde va. Pero tal vez lo que está dando a entender es que no era importante, sino que lo que querían mirar era quién era la persona. Pero literalmente no es que sea Cristo aparecido en el Antiguo Testamento, sino que es un rey que era rey y que era sacerdote. Ahora, este hombre que es rey y que es sacerdote, que aparece, este texto que le acabo de leer de Génesis, es lo que relata Hebreos en el capítulo 7, los primeros 3 versículos, nos está hablando de que este hombre, que es rey y sacerdote, adora al mismo Dios que adora a Abraham. Ahora recuerden que había idolatría, pero este sacerdote adora al mismo Dios que adora. ¿Por qué sabemos esto? Porque utiliza uno de sus nombres. Porque está hablando de ese Dios que es poderoso, de ese Dios que tiene el poder, ese Dios que es soberano, y lo menciona como Jehová Elión. Y Jehová Elión es Jehová soberano. Y después dice Jehová el creador de los cielos y de la tierra. Y es más, después la mente le dice y a Abraham, el Dios que te dio la victoria. Es más, este sacerdote le está diciendo a Abraham, ni crea que fue por usted. Fue Dios quien le dio la victoria para que usted pudiera vencer en ese lugar. Así que ese Dios, que significa el nombre príncipe de, o Dios de, o rey de justicia o rey de paz. Salem, se cree que en ese momento Salem geográficamente es lo que después más adelante se conocería como Jerusalén. Entonces es el rey de paz, el rey que viene de parte de Dios, el sacerdote, y que le ofrece al patriarca, le ofrece pan y vino, que ya dijimos a qué se representa. Ahora, en ese contexto, Abraham recibe la bendición del rey, pero Abraham, ¿cómo responde? ¿Cómo responde a esa bendición? ¿No lo escuché? Dándole los diezmos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de los diezmos de qué le estaba dando? Del botín. Él había tenido una guerra, un combate. Cuando hay una guerra, generalmente el perdedor pues pierde todo, pero el ganador no solamente vence en la batalla, sino se queda ¿con qué? Con el botín. Y entonces Abraham llega con el botín, y cuando recibe el botín, entonces dice, oiga, acabo de encontrarme con Melquisedec, él me ha bendecido, me ha dado pan, me ha dado vino, yo voy a sacar ¿qué? Los diezmos y se los voy a entregar. Ahora, el autor de Hebreos nos ha venido, como ya dije, hablando acerca de la grandeza de Cristo, y quiere apuntar nuestra mirada a Cristo, y quiere hacernos entender que solamente en Cristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Pero nos quiere llevar a entender por qué Él es mayor entre nosotros, porque ninguno de nosotros podía hacerlo. Esta mañana en la clase les preguntaba, porque hablábamos acerca de que Dios nos da una vida nueva, y que una vida nueva significa que dejamos atrás nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, y yo decía, ¿y necesitamos a Cristo para eso? ¿O yo puedo cambiar? Porque si yo pudiera cambiar por mí mismo, pues no hay necesidad de Cristo. Pero es por la misma naturaleza pecaminosa que yo tengo que era necesario que uno mayor que nosotros se presentara, y ese mayor es Cristo. Y entonces en el Antiguo Testamento también vuelve y se menciona otra vez Melquisedec, pero vuelve y se menciona en los Salmos. Y este salmo que le va a mencionar es un salmo mesiánico, o sea que es el salmo que está apuntando a Cristo. Usted en los salmos va a encontrar salmos que hablan del nacimiento de Cristo, de la obra de Cristo, de la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y en uno de estos salmos, Salmo 110 versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden, otra vez, de Melquisedec. Otra vez. Está hablando ¿de quién? De Cristo. Pero está diciendo que el sacerdocio de Cristo va a ser según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Así que hasta ahora parece que este Melquisedec es importante. ¿Pero quién es? Porque solamente aparece como en 2 o 3 versículos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hablar de la superioridad de Melquisedec. Es mi primer punto, la superioridad de Melquisedec. Dice en Hebreos 7 del versículo 4 al 10, dice la palabra: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendice a quién? El mayor bendice al menor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora vamos despacio, ¿qué es lo que está hablando? ¿Quién es este hombre que no se conoce? Está hablando que es un tipo de Cristo, está hablando que es un rey, que es príncipe o es rey de paz, que cumple una doble función, es rey y es sacerdote. Ahora decía esta mañana, y esto se los había explicado algún día, que Cristo es el único que cumplió con 3 oficios. Cristo fue rey o es rey, profeta y sacerdote. Pero aquellos que en el Antiguo Testamento eran tipo de Cristo cumplían una de las funciones o máximo 2. David fue profeta y fue rey. Melquisedec es rey y es sacerdote. Y está presentándose como un tipo de Cristo. Ahora, el sacerdocio de este hombre, según lo que dice la palabra, es superior al sacerdocio de los levitas. ¿Qué significa que sea superior? Que en primer lugar vino antes de que apareciera el sistema levítico, en primer lugar. Pero en segundo lugar, que Abraham, de donde viene la genealogía de los levitas, honró a Melquisedec como superior a él mismo al darle los diezmos. Así que hay 2 acciones que demuestran cómo este hombre es superior a Abraham. Ahora, recuerde que para el pueblo de Hebreo, ¿quién era Abraham? Abraham era un referente, el padre de la fe, el amigo de Dios, el que caminaba con él. Pero este hombre, que para el pueblo de Israel es referente, este hombre muestra una actitud de reverencia frente a ¿quién? Frente a Melquisedec. ¿Y cómo la muestra? En primer lugar, recibe su bendición. Entonces déjeme colocarlo en un contexto para que usted entienda qué es recibir la bendición. Cualquiera de ustedes me dice hoy: pastor, es que tengo un problema y necesito hablar con usted, por favor atiéndame. Y yo le respondo y le digo: no, mira, la verdad no tengo tiempo, pero voy a mandarte un niño de la escuela infantil para que te atienda. ¿El niño de la escuela infantil demerita en algo? No. Pero ¿por qué a usted no le parece? Porque él no tiene ¿qué? La autoridad. Así que usted no recibe la bendición de alguien menor a usted, sino usted recibe la bendición de alguien ¿quién? Mayor a usted. Cuando Abraham acepta la bendición de Melquisedec, ¿qué está reconociendo? Que él es mayor, que él es superior, que él tiene la autoridad y tiene el poder para bendecirlo. Así que lo está reconociendo. Pero no hace solamente eso, sino que le entrega ¿qué? Los diezmos. Ahora, ¿qué significan los diezmos? Entonces nosotros, ¿por qué usted y yo, de buena gana o de mala gana, pero por qué pagamos impuestos? Toca. Pero cuando pagamos impuestos, ¿qué estamos reconociendo? ¿La autoridad de quién? Del gobierno. Ahora no sé si a ustedes les molesta, pero a mí sí me molesta cuando de pronto uno escucha que por allá en esos lugares donde hay guerrilla, y la guerrilla está pidiendo impuestos, y uno ¿qué siente? ¿Por qué siente rabia? Porque darles impuestos es reconocer ¿qué? Y nosotros no queremos que alguien al margen de la ley tenga autoridad. Así que cuando se da un impuesto, ¿qué estoy entendiendo? Que doy un impuesto porque reconozco una autoridad. Cuando Abraham le entrega los diezmos a este hombre, ¿qué le está reconociendo? Autoridad. Ahora hay algo. Dice la palabra que en el sistema levítico, cuando vienen los levitas, entonces si usted va a Josué, entonces en Josué distribuyen la tierra entre las tribus. ¿Todas las tribus recibieron tierra? ¿Menos quiénes? Ay, los levitas, ¿por qué no?
Porque a los levitas los apartaron, ¿para qué? Para el servicio a Dios. O sea que eran levitas según el orden de ¿quién? ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. Aarón, pilas, no se me confundan. No, a Melquisedec ni siquiera, Melquisedec ya se fue del mapa. Aquí estamos en la ley, y en la ley Dios llama a Moisés, después llama a su hermano y establece a Aarón como el sumo sacerdote, y después los sacerdotes que venían eran conforme al orden de ¿quién? De Aarón. Conforme al orden de Aarón. Y ellos están allí reinando. A esos sacerdotes, como no recibieron tierra y como estaban dedicados a la obra, Dios dijo, a ellos les van a dar ¿qué? Los diezmos. Pero en la ley, los diezmos eran ¿qué? ¿O son qué? ¿Un qué? Un mandato. Hoy en día usted escucha gente, esos iglesias que piden diezmos y no sé qué. Bueno, pues tiene razón. ¿Abraham dónde está? En la gracia. ¿Y dio diezmos? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué corazón? ¿Un corazón qué? Voluntario. En la ley, ¿daban diezmos? ¿Por qué? Porque era un mandato. Pero ahora estamos en ¿qué? Ya no damos diezmos. ¿Pero con cuál actitud? ¿Con la de Abraham o con la de la ley? ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? En voluntad, en gracia y reconociendo. Ve, interesante. Ahora, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec ¿qué hace? Lo bendice. Declara sobre él bendición. El sistema levítico, ya digo, tenía autoridad y recibía diezmos, pero era porque Dios lo ha dado. Pero acá Melquisedec recibe la bendición y bendice porque él es mayor que Abraham. Ahora, les hablé de un Israel físico, pero nosotros en un sentido somos un Israel espiritual, porque Romanos dice que nosotros fuimos injertados por la gracia del Señor, así que fuimos adoptados. Y cuando Abraham recibe la promesa donde le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí estamos nosotros. Así que tanto en Israel físico como el Israel espiritual que somos nosotros, estamos llamados a seguir el ejemplo que hizo Abraham. ¿Y Abraham qué hizo con alguien que estimó superior? Recibió su bendición y le entregó sus diezmos. O sea que me está hablando de una actitud que debo tener, ¿de acuerdo? Ahora, volvamos ahí. Ya sabemos quién es Abraham, quién es Melquisedec. Alguien superior, alguien que es rey, alguien que es sacerdote, alguien que tiene el poder para bendecir, alguien que glorifica a Dios, y alguien que recibe los diezmos. Ahora, vamos a hablar ahora de la insuficiencia de la ley o del sistema levítico, porque el sistema levítico tenía una insuficiencia. La ley que decía, recuerden la historia del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús ¿qué le dice? Conoce los mandamientos, síguelos. Y él dice, no, todo esto lo he hecho desde el principio. Dice, bueno, listo, entonces síganlos haciendo. Pero acá viene el problema. El sistema, aunque se presentó como un puente entre Dios y los hombres, lo que hacía era mostrar la incapacidad. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 7, versículo 11 al 14: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Están perdidos o están bien? Están bien. No sé, me hacen como así, entonces no sé. Espero que estén bien. Entonces la ley es perfecta. ¿Cuántos creen que la ley es perfecta? Sí, la ley es perfecta. La ley es perfecta, pero la ley no perfecciona. Entonces le voy a preguntar una cosa. De pronto me corcho y ninguno, pero voy a arriesgarme. ¿Cuántos en esta mañana antes de venir a la iglesia se miraron al espejo? ¿Usted cómo sabe que todos? No diga yo. De pronto hay alguien que se para y se va así de una para la iglesia. Y usted dice, como que no miró. Pero digamos que la gran mayoría se miraron al espejo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué usted se miró al espejo? Para mirar si uno está bien peinadito. Usted se miró al espejo, ¿listo?
Resulta que esta mañana me pasó algo a mí. Esta mañana me paré, me miré al espejo y un barrito. Y dijo, ay, qué cosa. Porque el espejo es perfecto y me muestra lo que hay, pero solamente me lo muestra. El espejo, ¿qué no puede hacer? Nada. A ver, espejito, pellizque. No, el espejo no hace eso. El espejo me muestra, si el espejo es perfecto, me muestra la realidad, pero más no puede hacer. Y el sacerdocio levítico por eso era imperfecto, porque aunque la ley es perfecta, esa ley de perfección lo que hace es mostrar nuestra imperfección. Entonces, así como el espejo no puede cambiar mi apariencia física, lo único que puede hacer es mostrarme. Ahora, uno que es de hombre y es fresco y se ve el barrito y dice, ay, embarrada, me verán hoy con barrito. Una señorita bien gomela, ay, bueno, de todo, no voy a la iglesia hoy, que cómo va a ir con ese barro. Pero el espejo muestra una realidad, mas no la cambia. Escúcheme esta frase: la ley es perfecta, pero no perfecciona. La ley es perfecta, pero no perfecciona. Así que la ley del sistema levítico, que pretendía que el hombre se acercara a Cristo, no lo logra, porque muestra el error, pero no hace al hombre perfecto. Por eso, ese sistema levítico, que era conforme al orden de Aarón, no servía. Por eso Cristo no puede venir de la tribu de Leví, porque tenía que ser fuera de, así como Melquisedec fue fuera de. Es más, Melquisedec es mucho más fuera de, porque Melquisedec no es de la genealogía de Abraham. Y Abraham, porque es amigo de Dios, porque creyó. Pero ¿qué le creyó? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y con él todos aquellos que según Abraham hemos creído en Cristo. Así que la fe o el sacerdocio mejor conforme a Aarón nos llevaba todo el tiempo ¿a qué? A los sacrificios, nos llevaba todo el tiempo a las ofrendas. Es más, el sacerdote tenía que primero ofrecer por sí mismo porque era pecador y después ofrecer por otros. Y como el sacerdocio era imperfecto, el sacerdote moría y entonces tendría que venir otro sacerdote diferente a morir, a entregar sacrificio por sus pecados y a sacrificar. Y cuando moría, así sucesivamente, y nunca íbamos a salir de esa situación, siempre íbamos a tener el mismo espejo. Así que lo que está mostrando es que la ley jamás podía cambiarnos, jamás podía hacer algo nuevo en nosotros. Por eso el sacerdocio de Jesús no viene de la tribu de Leví, sino cómo se llama la palabra a Jesús: Jesús, el león de la tribu de Judá, aquel que viene a redimirnos. Y ahora entonces entramos en uno mayor que nosotros. Hay uno mayor que nosotros, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley todo el tiempo lo que hacía era condenarnos, porque la ley siempre lo que hacía era mostrarnos. Recuerdan que en Romanos dice que la ley es perfecta, pero vino a mostrarnos, porque yo no conocería la codicia si la Biblia no dijera no codiciáis. Pero cuando la Biblia me dijo no codiciáis, es cuando yo entendí, oiga, yo soy codicioso. Cuando la Biblia me dice no mienta, oiga, yo soy mentiroso. Cuando la Biblia me dice no sea orgulloso, oiga, yo soy orgulloso. O sea que la Biblia lo que hace es colocar en evidencia que hay una condición en mi vida. Es imposible ahora que nosotros por la Biblia, o por la ley, alcancemos la salvación. Es imposible que por la ley yo alcance la salvación, porque por el contrario, la ley permanentemente lo que está haciendo es condenándonos. La ley todo el tiempo nos condena, porque nos muestra de una realidad que hay en nosotros. Pero lo que es imposible para nosotros es posible cuando aparece alguien mayor. Y ahora yo quiero que miren la similitud. ¿Qué reconoció Abraham en Melquisedec? A alguien superior. ¿Qué necesito reconocer yo en Cristo? A alguien superior. Déjeme, antes de leer el siguiente texto, decirle algo que me llamó la atención esta mañana, escuchando una predica, y que quiero tomarlo acá.
El predicador decía lo siguiente, entonces de aquí en adelante no es mío, es del predicador que escuché, pero le voy a colocar la historia. ¿Qué pasaría si a la iglesia hoy hubiera llegado una persona con 2 cabezas? Dígame qué pasaría. ¿Sabe? Ninguno de ustedes me hubiera puesto cuidado la predica. ¿Sabe usted cómo se le ha pasado? Así sí le hubiera pasado. ¿Por qué? Porque es algo que extraño, algo anormal, algo que... ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué sucedería si yo viera a la persona con 2 cabezas y lo viera a usted así y le dijera, venga, señor de las 2 cabezas, venga y nos habla? ¿Usted cómo estaría? ¿Qué le pasó? ¿Cómo vive? ¿Cómo camina? Cuando va a comer, ¿con cuál de los 2 cerebros piensa? Cuando va a caminar, ¿cómo coordina el uno con el otro? O sea, ¿cómo hace? Tiene 2 cabezas, ¿cómo hace? Sería nuestra inquietud, nuestra incógnita. De pronto yo diría, lo invito de hoy en 8 días. Ay, esta iglesia estaría a reventar. Porque todo el mundo querría saber sobre ese señor de 2 cabezas, qué es lo que está pasando. Y de pronto en 15 días aparece alguien de la televisión o esto y lo invitan y todo el mundo lo va a ver. Y así va a pasar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se acostumbran. Y entonces ya alguien le dice, oiga, un señor, yo ya lo vi. Yo ya sé. Ahora, ¿por qué coloco eso? Porque a usted le dicen, no, y Cristo nos salvó y vamos a... sí, ya sé. Pero como que ya no nos motiva, no nos transforma, no nos toca como debiéramos tocarnos. Yo lo digo porque así lo pienso. Algo que a mí me parece tenaz en la vida de cualquier persona en la cárcel, así me parece tenaz. Y cuando uno escucha, tal persona fue condenada a 50 años de cárcel, uno dice, 50 años de cárcel, y uno se imagina 50 años metido en una cárcel. ¿Qué es? Ahora, aquí estamos hablando de una condenación eterna. Que la ley lo que hacía era condenarme. Que la ley me llevaba a una condenación eterna, a menos que alguien mayor hubiera aparecido en el escenario. Y en Hebreos 7, 18 en adelante sigue diciendo la palabra: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué está tomando? El texto de Salmos, y está hablando de Salmos acá. Ahora, habla de muchas cosas, habla de esperanza, habla de juramento. Ustedes recuerdan, no sé cuántos lo vieron o cuántos escucharon la prédica del miércoles. Y en la prédica del miércoles hablábamos de que la fe es la promesa de que se nos ha dado, y la esperanza es que un día se va a cumplir esa palabra. Y lo que decíamos el miércoles es que Dios, dando su palabra, o sea, ¿cómo no le vamos a creer a la palabra de Dios? El hecho de que Dios diga algo ya es suficiente para creerlo. Pero el autor de Hebreos en el capítulo 6 nos decía, pero Dios, para asegurarse que lo creyéramos, entonces juró sobre su promesa, y sobre 2 cosas que son inmutables es imposible que Dios mienta para que no lo cumpla. Ahora, ¿qué está diciendo? Que Dios prometió que nos iba a dar una vida eterna. Pero si no fuera eso suficiente, Dios dijo: y les juro que mi promesa es verdad. Wow, espere, está hablando Dios. Está hablando el mismo creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo cuanto existe. Y acá está diciendo que también el sacerdocio de Melquisedec, que viene a ser representado en Cristo, juró que sería ¿qué? Eterno. Los descendientes de Aarón, ninguno de ellos fue juramentado. Solamente por línea genética iban heredando el sacerdocio, iban cumpliendo su ministerio por ellos mismos y por el pueblo. Pero a medida que iban muriendo, iba viniendo un sucesor, alguien que continuaba con esto. Pero Cristo es diferente, porque Dios juró por él mismo que su sacerdocio sería eterno. ¿Y el sacerdocio es a favor de quién? De nosotros, los que le conocemos. La ley no puede salvar y tampoco puede producir un cambio en nuestras vidas. Pero el sacerdocio de Cristo, que es perfecto, lo primero que hizo fue vencer la muerte.
Y mediante la promesa tenemos la esperanza de una restauración total. O sea, Dios nos quiere restaurar totalmente porque hay uno mayor que nosotros y en Él estamos confiando. Cristo es mayor no solamente porque sea Dios, que sería más que una razón suficiente, sino porque siendo Dios, Él hizo lo que para nosotros era imposible hacer. ¿Cómo termina el capítulo 7 de Hebreos? Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Todos entendemos acá que es un fiador? Imagínense lo que es Cristo. Es el garante. Por tanto, Jesús es hecho fiador o garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! ¿Cuántas veces murió Cristo? Aquí yo hago también una enseñanza, y es con respecto a una herejía que cada 8 días se ve en la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica no toman, y no lo digo ofendiendo, sino lo digo si hay algún católico escuchándonos para que lo entienda según la palabra. En la Iglesia Católica la comunión la celebran todos los domingos. Pero en la comunión, por ejemplo, es prohibido que usted muerda la hostia. ¿Usted sabe por qué es prohibido que muerda la hostia? ¿Alguna vez lo escuchó? ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo y de pronto usted va y le muerde un dedo. ¿Y sabe qué están diciendo ellos? Tienen una teoría, una teología que se llama la transustanciación. Y es que ellos dicen que literalmente cuando usted toma la hostia y toma el vino, literalmente está comiendo el cuerpo de Cristo y está tomando la sangre de Cristo. Y eso es falso. Porque cuando nosotros ministramos la cena, el pan y el vino son símbolos. Cuando Melquisedec le entregó a Abraham el pan y el vino, no era el cuerpo de Cristo, ni era la sangre de Cristo, era un tipo de lo que el cuerpo y la sangre de Cristo iban a hacer por nosotros. Así como cuando hoy nosotros tomamos el pan y el vino, recordamos que Cristo fue a la cruz por nosotros y nos redimió. Porque yo no puedo crucificar a Cristo cada 8 días. O no puedo estar arrepintiéndome porque hoy pequé y hoy pido perdón, pero mañana vuelvo y me equivoco y otra vez Cristo vuelve a la cruz. No, Él fue una vez y para siempre. Y en esa salvación nos ha hecho a nosotros hombres diferentes. Así que Cristo mismo es el garante, escúcheme, el garante de nuestra salvación. Su salvación no está segura por usted. Porque si la salvación estuviera segura por nosotros, hace rato la hubiéramos perdido. Pero nuestra salvación está segura por Él. Porque Él se puso como fiador. Porque Él se puso como garante de nuestra salvación. Por el pacto que Dios unilateralmente, y que es unilateralmente, que viene solamente de una parte, hace con el hombre. Ya que haciéndose hombre se mantuvo santo, inocente, inmaculado y apartado del pecado. ¿Por qué coloca los diezmos? ¿Por qué no simplemente colocó obediencia? ¿Sabe por qué creo que coloca los diezmos? Aunque no se limita solamente a los diezmos, sino a la obediencia. Porque tal vez el dinero es el área en donde más nos cuesta a nosotros confiar en Dios o depender en Dios. Porque tal vez en la ley impusieron la norma de que se pagaran los diezmos. Pero cuando Abraham, que está en la gracia, se encuentra con Melquisedec, él de su voluntad decide reconocer la autoridad y entregarle los diezmos.
Cuando hicimos el curso de finanzas, las personas que lo han hecho, decíamos que en nuestro corazón hay una lucha por el señorío de nuestro corazón, y esa lucha está entre las riquezas y Dios. Dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y odiará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tal vez cuando yo diezmo, eso lo dije un domingo, le dije, no es simplemente recoger un dinero ahí que yo pongo para la vaca para que esto funcione, sino que mi diezmo realmente es mi adoración a Dios. ¿Que lo administran los hombres? Sí, claro, lo administran los hombres. Pero que yo lo hago entendiendo que Dios es el soberano. Porque ¿qué dijo Melquisedec? Bendito sea el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que bendijo a Abraham, y bendito sea el Dios que le dio la victoria a Abraham. Porque Abraham, por ser amigo de Dios, tenía confianza en que Él lo suplía. ¿Por qué yo no diezmo? Yo no diezmo porque tengo una concepción equivocada de que es que me están quitando la plata. Y tiene razón cuando se ha malinterpretado. Porque yo quiero decirle que cuando Abraham diezmó, Abraham no dijo, bueno, diezmo y Dios, ¿cómo vamos? No. Él no lo hizo por una bendición. Su diezmo no es un negocio. Y diezmo y verá que Dios lo bendice y mañana tiene todo. No. Si lo hace con esa actitud, no lo haga. Porque no es una actitud santa. Porque cuando usted diezma, está reconociendo que hay alguien mayor, y que esa es mayor al que usted está bendiciendo, y que usted reconoce que es el Señor. Pero su actitud primera puede ser por eso. La segunda actitud puede ser que usted diga, pero es que es mi trabajo, yo soy el que me gano el dinero, y está dejando de reconocer que es la bendición de Dios, la cobertura. Ya le explico eso en un momento. O la tercera actitud puede ser porque usted diga, no, pues que no me alcanza. O sea, quieren que diezme, pero es que no me alcanza. Y acá yo siempre quiero colocarle, y lo digo porque yo, y lo puedo decir con autoridad, soy un diezmador fiel de todo cuanto Dios me da. A mí me dan 10 pesos, y 10 pesos que voy a diezmar, doy los 10. Pero siempre coloco a Dios en primer lugar. Pero no en el, ¿y cómo me van a decir? No, Dios, no, sino en el reconocerlo como autoridad. Entonces estaba recién casado. Y recién casado le di mi sueldo a mi esposa y le dije, tú me distribuye para que tal cosa, tal. Al final ella me dijo, listo, ya cubrimos todo. Y le dije, ok, ¿sacaste el diezmo? Y me dijo, no alcanza. Y le dije, entonces vuelve a hacerlo otra vez, pero saca primero el diezmo. Y ese día hubo una discusión en mi casa. Ese día mi esposa se enojó conmigo. Y ahí está afuera, le pueden preguntar. Y me dijo que a mí qué me pasaba, que si veía que el 100% no alcanzaba, que cómo lo iba a hacer. Le dije, no sé, pero vas a hacerlo otra vez y con el diezmo. Y de aquí en adelante en nuestra casa lo primero es el diezmo. No soy predicador de la prosperidad, ni le estoy diciendo que Dios lo va a bendecir. Estoy hablando de la obediencia a Dios. Y aprendimos a obedecer a Dios. Pero ese darle el diezmo vino acompañado después de una vida de obediencia. Porque ¿por qué coloca primero el dinero? Porque tal vez es la parte donde somos más sensibles. Pero después de eso vino el vivir una vida santa, el caminar conforme a lo que Dios quiere, en el dar testimonio. Ahora, cuando Abraham reconoce que Melquisedec es mayor en la gracia, y yo acá en la gracia reconozco que Cristo es mayor, yo quisiera decirle algo: que nosotros no deberíamos pasar un segundo de nuestra vida por fuera de la cobertura de Dios. Y hacía un ejemplo esta mañana, y quiero hablarles a las mamitas que están acá, y quiero llevarlas al momento cuando fueron mamá primerizas, porque ya hay algunas que tienen ya muchos hijos, pero su primer bebé, porque me imagino que es con el que se paga la novatada. Pero yo quiero preguntarle, cuando usted tuvo su primer bebé, ¿cómo lo cuidaba? Usted miraba que no se estuviera ahogando, lloraba y usted se desesperaba porque no sabía, porque se mojó el pañal, tiene hambre, alguna pulguita lo está picando, ¿qué pasó? No sabía, y usted se desesperaba. Si le estaba dando pecho, si le daba biberón, usted estaba atenta que no se fuera a ahogar con la misma leche, porque era un bebé. Y lo cuidaba y no lo dejaba un solo segundo, porque usted lo veía vulnerable. Ahora cambie la posición de usted como mamá, o de los padres, o de lo que nosotros entendemos como padres. Y ahora yo quiero que entienda que usted y yo deberíamos entender
que ni un solo segundo de nuestra vida deberíamos estar por fuera de la cobertura de Jesús. Ni un solo segundo de nuestra existencia, ninguna, por más mínima que sea la decisión que voy a tomar, debería estar por fuera de la voluntad de Cristo. Porque es ese mayor que está entre nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice. Así que al igual que Abraham, yo debo aceptar el cuidado, la protección y la provisión de Dios. Y al igual que Abraham, no solamente mis diezmos, sino mi vida debe ser una ofrenda al Señor. Entonces en la gracia aparece, nada, eso del diezmo, eso es de la ley. Listo, ok, no sea de la ley. Quiero preguntarle, ¿qué entregó Cristo en la cruz por nosotros? Cristo lo entregó todo. ¿Qué le puedo negar yo a Dios? Así que por lo menos quédese con el diezmo, porque de otra razón todo lo que tengo le pertenece a Dios. Y es Dios el que bendice, y es Dios el que provee, y es Dios el que cuida, y es Dios el que fortalece. Cuando vuelva a tener angustia, cuando vuelva a tener preocupación, recuerde que hay una mayor. ¿Qué le dijo Melquisedec a Abraham? Y bendito el Dios que te dio la victoria sobre tus enemigos. Es Dios el que me da a mí la victoria sobre los inconvenientes, sobre las adversidades. Y Él solamente demanda de mí obediencia y lealtad. Y a veces solamente tenemos posturas religiosas, pero así como el hombre de dos cabezas, hace rato dejamos de sorprendernos por lo grande de su salvación y por el amor tan grande con el que nos ha amado. Así que hoy es tiempo de volver a amar. Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Cristo nos entregó a nosotros su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario.